Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por vuestra presencia en un día que para nosotros es especialmente importante, no solo por la importancia de la persona que nos visita, la Secretaria General Iberoamericana Rebecca Grispan, sino también y fundamentalmente por la calidad humana de quien lo hace, ¿no? Es una suerte para los que formamos parte de la comunidad iberoamericana estar representados por una persona como ella, que también entiende la necesidad de reforzar los vínculos entre las instituciones, pero también hacerlo entre las personas que formamos parte de esta comunidad iberoamericana, ¿no? Ha venido a recibir esta mañana su doctorado honoris causa por la Universidad de Extremadura y aprovecha para hacer una ronda de contactos con instituciones de la región, en la línea de trabajo en común que llevamos desde hace mucho tiempo y que ha sido, pues creo, una de las páginas más relevantes de la historia de estos 30 y tantos años de autonomía, ¿no? Le he trasladado los cambios que se están operando en nuestra organización con la fusión de la Academia Europea de Yuste y del Centro Extremeño de Cooperación con Iberoamérica, que lo que pretende es sumar y que 1 más 1 no sean 2, sino que 1 más 1 sean 3, y dotar de contenido a todo lo que tiene que ver las relaciones de Extremadura en Europa con Iberoamérica, con América Latina. También para recibir las múltiples experiencias que la cooperación nos ha dado a lo largo de todo este tiempo. Si analizamos la cooperación de Extremadura con América Latina, ha sido una historia de éxito para ambas partes. Hemos aportado muchas cosas y hemos recibido también otras muchas. Yo destaco especialmente todo lo que tiene que ver con las experiencias en materia de desarrollo rural, de incorporación de la mujer en muchos territorios indígenas de América Latina a la vida institucional y, sobre todo, en el desarrollo de lo que es la clave de nuestra economía, ¿no?, que son las pequeñas y medianas empresas, que es uno de los asuntos en los que también trabajaremos a través de Avante y la red de oficinas comerciales para poder desarrollar programas conjuntos. Ahora, a continuación, hay una reunión con distintos responsables de instituciones del ámbito de la comunidad autónoma para poder ir ya poniendo negro sobre blanco algunas de las cuestiones que se puedan desarrollar. Pero lo más importante de todo es que ella lleve siempre Extremadura en su corazón y en su cabeza, y que desde aquí estemos dispuestos siempre a dar y a recibir, ¿no?, es decir, a aportar todo aquello que en nuestras manos pueda estar para el desarrollo de políticas públicas y privadas que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos que viven en un lugar y en otro, ¿no? Ya digo, mi más profundo agradecimiento, Rebeca, por tu presencia aquí, por tu preocupación constante por el papel que nos toca a todos desempeñar, y creo que el mundo no está como para desperdiciar ninguna oportunidad, y lo que tenemos que hacer es aprovechar aquellas que nos da la buena sintonía que entre nosotros hay, y que es un principio yo creo, de una relación que ya viene de hace mucho tiempo, pero que ahora la tenemos que reforzar de nuevo en esta etapa contigo al frente desde hace año y medio o casi 2 años ya, en abril, de la Secretaría General Iberoamericana, ¿no? El papel de Extremadura y de España en Europa es muy importante. El papel de España y de Extremadura en América Latina es también muy importante. Si eso somos capaces de fusionarlo y de darle todo el valor que eso tiene, pues creo que será bueno absolutamente para todos, ¿no? Ya le he dicho que aquí está su casa y que siempre que lo estimes oportuno estaremos encantados de tenerte entre nosotros. Tienes la palabra. Quiero de verdad darle un agradecimiento muy profundo a Extremadura por el cálido recibimiento que hemos tenido. Muchísimas gracias a su presidente por habernos recibido, por haber estado con nosotros en un momento tan especial para mí como fue el acto de investidura, el acto del doctorado honoris causa hoy en la Universidad de Extremadura. Cuando estoy aquí, realmente me siento en Iberoamérica toda. Yo he dicho muchas veces que Iberoamérica, cuando me preguntan si existe el espacio iberoamericano, yo siempre digo que existe por la gente,
que los que han construido este espacio iberoamericano han sido las migraciones a los dos lados del Atlántico, las relaciones, las afinidades, el idioma, la cultura. Y cuando estoy en Extremadura no me cabe duda de eso. Nos sentimos como en casa, caminamos por sus calles, hablamos con su gente, nos sentamos alrededor de una mesa y nos sentimos como si estuviéramos realmente en la esencia del espacio iberoamericano. Y yo creo que así lo sentimos muchos de nosotros cuando venimos a esta tierra maravillosa que nos ha enseñado tanto, a la que recibimos en Latinoamérica hace cientos de años, pero con la que hemos mantenido una relación especial durante todo este tiempo. Y precisamente cuando hablábamos de cuál era la agenda que podríamos seguir construyendo juntos en adelante con Extremadura, pues hablábamos de eso, del intercambio de la gente, el intercambio de estudiantes, de investigadores, de profesores, el intercambio de experiencias, de aprender de lo que ustedes han hecho, como bien decía el presidente, en el turismo rural, que es un área de expansión en nuestra región y del que podríamos aprender tanto de Extremadura, de las energías renovables, del desarrollo sostenible, de la apuesta por la educación y por la cultura. Bueno, esos son campos fértiles para que sigamos profundizando esta relación donde, como hemos dicho tantas veces, el espacio iberoamericano nos da la oportunidad de seguir construyendo sobre aquello que nos une, que es tanto. Y cuando estamos aquí, pues sentimos efectivamente que hay tanto sobre lo cual seguir construyendo el proyecto iberoamericano. Y así espero que sea con esta decisión que ha tomado la Junta de unir el SECSESI con Yuste, donde por supuesto que nuestras relaciones entre Latinoamérica y Europa pasan y han pasado siempre por la península ibérica, han pasado por esta tierra, que ha logrado efectivamente un desarrollo tan importante en la frontera entre España y Portugal, que son dos de nuestros socios principales en el espacio iberoamericano. Como ustedes saben, somos 22 países que formamos la Conferencia Iberoamericana, 19 en un lado del Atlántico, 3 de este lado del Atlántico, Andorra, Portugal y España, y acabamos de tener nuestra cumbre iberoamericana en Cartagena, que ha sido la primera cumbre bienal que hemos tenido en la región, pero esto es un espacio que ha sido construido sobre el diálogo y la cooperación, 25 años ininterrumpidos de diálogo y cooperación en el espacio iberoamericano. Esperemos que con la agenda que nos hemos fijado hoy con el presidente de Extremadura y que vamos a tener en la reunión de trabajo que sigue, podamos profundizar con todo lo que Extremadura está haciendo con Avante y sus oficinas comerciales, con AEXIT y la cooperación internacional para el desarrollo de Extremadura, en el ámbito académico con la Universidad de Extremadura, en lo que hemos llamado Campus Iberoamérica, que está inspirado en el Erasmus europeo, donde hemos fijado las reglas para un Erasmus, inspirado en el Erasmus para una movilidad académica dentro de nuestras regiones y, por supuesto, la cooperación en el área de ciencia, tecnología e innovación, donde pasamos por el Centro de Innovación de la Universidad hoy en la mañana y es una de las cosas que más nos interesan para nuestra realidad en Latinoamérica. Y por último, por supuesto, todo el tema cultural, lo que ahora se llama la economía naranja, todo el tema de las industrias culturales y de la apuesta por la cultura que es tan querida y tan cercana para la Secretaría General Iberoamericana. Así que yo les doy las gracias. Querido Guillermo, muchísimas gracias de nuevo por este recibimiento, por la agenda de trabajo que tenemos por delante y esperamos seguirla profundizando en este año que viene, 2017, para llegar a la próxima cumbre en Guatemala con mucho que aportar a la realidad de los ciudadanos de toda la región iberoamericana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rebeca. ¿Preguntas si tenéis alguna? Venga.
Sí, pues lo previsible le voy a preguntar. Sobre la conferencia de presidentes que se ha convocado esta mañana para el 17 de enero, más allá de lo que nos imaginamos de antemano que se puede tratar, como el pacto educativo o el tema de financiación autonómica que está abierto en canal estos asuntos, ¿cuáles son las propuestas que interesan a Extremadura, además de debatir en esa conferencia, y cuál es la aportación que quiere hacer Extremadura? Porque además usted ha reclamado esta conferencia en varias ocasiones. Si tuviera que quedarme con una petición es que esta conferencia no sea flor de un día. Yo estoy convencido que una conferencia de presidentes que tenga un funcionamiento ordenado y ordinario, es decir, que no sea solo flor de un día, sino que sirva para someter a su consideración importantes debates públicos, para conformar la opinión de nuestro país en asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con la Unión Europea. Yo creo que uno de los elementos más importantes que podemos abordar es dar participación a las comunidades autónomas en la definición de la posición de España en algunos debates que tienen que ver con la construcción europea, y esta es una importante novedad que yo creo que se presenta en el horizonte, y también la sostenibilidad del estado del bienestar, la movilidad de los empleos públicos en el conjunto de las comunidades autónomas, en el conjunto de España. Pero más importante que todo eso es que esto no sea una reunión en la que vamos allí a juntarnos un día en el Senado a que el presidente del Gobierno diga su discurso y los demás el nuestro. Para eso mejor nos quedamos en casa. Y me consta que esa no es la voluntad que tiene el Gobierno, ni la voluntad que tienen, desde luego, los gobiernos en los que está o participa el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Y como todos queremos que no sea eso, pues estoy convencido que no lo será y que será algo mucho más productivo, ya digo, una muy buena oportunidad. Si queremos de verdad ir en España a un encaje federal de nuestro Estado autonómico, la conferencia de presidentes será un instrumento de primera magnitud. Yo estoy absolutamente convencido de su virtualidad y de su necesidad, ¿no? Y por eso el Gobierno de España sabe que vamos a hacer todo lo posible porque la conferencia de presidentes sea un éxito, entre otras cosas porque a nosotros, que participamos en 10 gobiernos autonómicos, somos los primeros interesados en que así sea, ¿no? Y que de allí salgamos con decisiones que sean importantes para la vida de las personas, que es fundamentalmente de lo que se trata, la política puesta al servicio de las personas. Y eso es algo que, por encima de las diferencias que pueda haber, tenemos que ser capaces de poner en común, ¿no? Yo quería preguntarle también por otras dos reuniones importantes a otro nivel. Mañana la que tiene con la ministra de Empleo, con Fátima Báñez, y se espera algún resultado tangible, especialmente de esa propuesta, de esa petición importante de un plan de empleo especial para Extremadura. No sé si mañana espera alguna respuesta concreta por parte de la ministra. Y también respecto a la reunión, a la futura reunión que tiene que mantener el PSOE en torno a la elección del secretario general. A ese proceso hoy ha salido un diario nacional hablando de que la dirección querría limitar de alguna forma las primarias. No sé qué postura tiene usted dentro de ese debate orgánico, porque en Extremadura también ha habido diversas posiciones. Y respecto a la señora Griesbach, quería preguntarle, en cuanto a todos los proyectos que han tratado que nos han parecido interesantes, sí que hay uno que nos llama especialmente la atención, porque Sofía Corradi también habló de él, que es el proceso de Erasmus entre Extremadura e Iberoamérica. No sé cuándo se podrá concretar ese proyecto, especialmente para los estudiantes, si podemos decir cuándo empezará, aunque sea embrionariamente, a tomar inicio. Sí. Sí, en relación con la pregunta relativa al Congreso, ya se ha dicho por parte del presidente de la gestora que va a ser en la próxima primavera, antes del verano, y nadie ha dicho que se discuta ni se ponga en duda ninguna la celebración de primarias para la elección del secretario general. Es decir, yo vuelvo a recordar una vez más quiénes fueron los que propusieron que hubiera primarias para la elección del secretario general, que la historia parece como si hubiera empezado ayer, ¿no? Fuimos personas concretas, con nombre y apellido, los que propiciamos en su día que hubiera la elección del secretario general por parte del sufragio de todos los militantes, y eso no tiene camino de retorno bajo ningún concepto. ¿La otra pregunta era la anterior? Con la reunión con la ministra Fátima Báñez. Yo a estas reuniones esta ronda de reuniones que estoy teniendo con los ministros no voy al regate corto del aquí te cojo, aquí te pillo. Es decir, yo lo que le voy a decir es, mira, ministra, Extremadura, junto con otras comunidades autónomas, tenemos un diferencial de paro con la media española en cuanto a paro estructural X,
y esto no es un problema solo de Extremadura. Si se tiene claro eso, se tendrá claro que si no es solo un problema nuestro, tenemos que resolver entre todos, aportando cada uno lo que esté en nuestras manos, ¿no? A partir de ahí ya vamos a ver hasta dónde llegamos, pero evidentemente cuando hay una serie de comunidades que tienen unas características peculiares de dispersión, de envejecimiento, de comunicaciones, eso todo tiene consecuencias, ¿no? Entonces, que se sepa que Extremadura no es una parte más de España, sino una parte de España que necesita ayuda. Y eso es lo que voy a pedir. Y en la medida en la que seamos capaces de articular procedimientos que permitan que podamos buscar objetivos comunes, pues eso es lo que voy a exigir del Gobierno de España y exigiré siempre, ¿no? Además, y también quiero también trasladarle pues, nuestra opinión, que tiene que ver con la formación de ocupados, que tiene que ver con los proyectos de formación dual, con participación de empresas, con todas aquellas iniciativas que creo que son buenas para todos y que bien haríamos en poder apoyarlas entre todos, ¿no? Pero voy buscando la colaboración de quien desde el Gobierno de España y también ofrecer nuestra colaboración y participación en los proyectos comunes que afecten a nuestro país. De eso es de lo que se trata, ¿no? Sí, con respecto al programa de movilidad, por supuesto estuvimos con Sofía Corradi, ella nos ha inspirado mucho en este proyecto. Ella nos contaba que ella pasó 20 años peleando porque se hiciera el Erasmus europeo hasta que lo consiguió. Yo espero que a nosotros nos tome menos que eso. El proyecto fue aprobado en el 2014 por los jefes y jefas de Estado y de Gobierno de Iberoamérica reunidos en México. Desde el 2014 hasta ahora ya hemos tenido más de 20,000 movilidades en la región. La primera empresa que se unió al proyecto de movilidad académica fue el Banco Santander, que ya tenía un proyecto de movilidad y que duplicó su apuesta por la movilidad académica precisamente para que esto fuera posible. Con los recursos del Banco Santander, de lo que nos decía el rector de la Universidad de Extremadura, Segundo Piris, nos decía que ya en estos últimos 3 años han tenido por lo menos 100 estudiantes que han tenido una movilidad con México durante este periodo. En este momento hay más de entre 20 y 30 estudiantes que están realizando su 5 meses de estudio en México y están esperando que vengan alrededor de 30, 40 estudiantes a la Universidad de Extremadura en este intercambio. Así que el programa ya empezó. Lo que no tenemos todavía es el nivel que necesitamos para llegar a la meta de 200,000 movilidades para el año 2020. Hemos aumentado las movilidades en la región, pero teníamos que duplicarlas y todavía no estamos en ese nivel para llegar a las 200,000. Y por eso hemos intensificado nuestra persecución, se podría decir, a las empresas, porque este es un programa que va a ser financiado con los recursos del sector privado, no tanto con los recursos del sector público, porque el sector público está muy restringido en su capacidad fiscal en toda la región en este momento para hacerlo. Varias empresas españolas se han unido fuertemente al programa, tanto con movilidades académicas como con pasantías laborales, que son las dos partes del programa. Y por lo tanto hemos tenido alrededor de 8 empresas grandes en España y hemos firmado acuerdos con asociaciones empresariales, ahora precisamente en Cartagena, tanto en México como en Chile, como en Perú, en Colombia y en Costa Rica, donde estamos intensificando el programa en estos momentos. Pero en corto, el programa ya empezó. Efectivamente, se han acelerado las movilidades entre las dos regiones. Todavía no estamos en el punto que nos lleva a las 200,000 movilidades para el año 2020. Hay que profundizar los esfuerzos y yo espero que la responsabilidad social corporativa nos ayude realmente a llegar a esta meta. Muy bien. Última pregunta. Preguntarle si le preocupa la proliferación de plataformas de militantes críticas con la gestora. No. No me preocupa. Yo creo que el debate interno, siempre que sea ordenado y adecuadamente cauzado, no me preocupa en absoluto. El PSOE es un partido que siempre ha tenido debate interno y si somos capaces luego de hacer un buen congreso, que estoy convencido que lo vamos a hacer, y de ponernos todos del lado del secretario general o de la secretaria general que resulta elegida,
no me preocupa en absoluto, al contrario, creo que es bueno, es señal de que estamos vivos y indicativo de que nos ocupa y nos preocupa el futuro de los españoles y de las españolas y también el de nuestro partido, ¿no? Eso sí, siempre pondré el orden de prioridades en el mismo orden. Primero España, luego el PSOE y, por último, nosotros los militantes. ¿Pedro Sánchez debería abandonar? No tengo nada que decir de quien ha sido secretario general y porque tengo todo el respeto del mundo, el que decida lo que estime oportuno y yo respetaré siempre lo que él decida para el futuro, ¿no? Muy bien.